El tema de hoy se llama, ¿cómo se llama? Es aprendiendo a depender de Dios. Pero la prédica se llama cediendo el control. ¿Y qué es esto de ceder el control? Bueno, nosotros, la mayoría, creo que nos encanta tener el control de todo, ¿verdad? Queremos, planeamos, hacemos y nos encanta como que todo nos salga como lo planeamos, ¿verdad? Eso es chévere. Pero cuando no nos sale como lo planeamos, ahí es donde se complica la cosa. Y empezamos a hacer de todo para como que, ay, quiero el control de esto, no sé, no entré a la universidad, ¿ahora qué hago? Y empezamos a hacer miles de cosas y de últimas dejamos a Dios, porque siempre queremos tener el control nosotros. Y depender de Dios en nuestra vida cristiana es algo fundamental. Vean, si empiezo a hablar muy rápido me hacen caras, que cuando estoy nerviosa hablo rápido. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, estamos diciéndole, haz tu voluntad y no la mía. Y como cristianos, como jóvenes creyentes, es fundamental creer en Dios. Nosotros dependemos de Dios ¿para qué? Para todo. Para salvación, para sabiduría, para, para vestimenta, para todo. Y vamos a ver unos pequeños versículos que nos demuestran eso. Por ejemplo, dependemos de Dios para salvación. Y eso está en Efesios. Vamos todos a Efesios. ¿Alguien ya lo tiene, Efesios? ¿Ya encontraron Efesios? Efesios 2, 8 al 9. ¿Ya lo tiene alguien? ¿Ninguno? ¿Hola? Bueno, dice 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracias ¿a quién? A Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nada se gloríe. Nada de lo que usted haga, nada de lo que usted haga lo va a hacer salvo. Solamente la gracia de Dios. Dependemos de Dios. ¿Usted mismo va a tomar el control de su salvación? No. Dependemos de Dios para ser salvos. Dependemos de Dios para adquirir sabiduría. ¿Sabían eso? ¿Sabían que dependemos de Dios para adquirir sabiduría? Y vamos a ver Santiago 1 al 5. ¿Ya alguien lo encontró? Santiago 1 al 5. ¿Pipe ya lo encontró? Léalo, porfa, que es que esta Biblia no estoy acostumbrada a ella. ¿Sabían eso? Vean, uno a veces dice, Dios que va a tener en cuenta eso, pero la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hasta en eso dependemos de Dios para que nos dé sabiduría. Vean, esta semana mi mamá me decía, lo que pasa es que usted es muy inexperta, le falta sabiduría, usted tiene que ser más despierta. Y me decía una mano de cosas que yo decía, ¿y cómo sé yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Estoy en la espera de un trabajo, pero es muy difícil porque nunca he trabajado en eso. Y ella me decía, tiene que, bueno, me decía un montón de cosas y yo decía, pero ¿cómo sé qué tengo que hacer? ¿Cómo tratarlos? Ella me decía, no tiene que hacer más de lo que le piden porque luego le piden más y más. Y tiene que hablar, me dijo algo que me caló, que dijo, tiene que hacer todo con sabiduría. Y yo dije, ¿con sabiduría? Y haciendo la prédica encontré este pasaje. Y yo estaba tratando de hacerlo todo por mí. Todo por mí, por lo que yo sabía, por lo que yo había investigado. Pero cuando vi este pasaje dije, bueno, Dios, dame sabiduría para saber cómo tratar a esta gente, porque realmente no sé cómo tratarla. Y llegó el jefe. Y bueno, hasta el día de hoy, milagrosamente, el Señor me ha ayudado para saber cómo hablarles, cómo tratarles, qué hacer, que algo que uno no se espera, pero cuando uno le suelta eso a Dios, maravilloso. Dependemos de Dios para todo. Y ¿saben quién eh, entendió esto así muy, muy grandemente? David. Ustedes leen los salmos, vamos al salmo así rapidito, 104. Los salmos
dan una explicación grande de todo lo que Dios hace, de cómo sustenta la naturaleza, de cómo Dios creó todo, de cómo sustenta al hombre. Y David se glorifica y él magnifica a Dios y se asombra por cómo Dios tiene cuidado de todo, incluso del hombre. Y el Salmo 104 es largo, se los voy a, el título dice, Dios cuida de su creación. Y es eso, explica a Dios cómo cuida de la creación, cómo está pendiente de las aves, de las flores, de las montañas, de todo, hasta del mosquito, de la hormiga, de todo está pendiente. Y el 24 dice, cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. La tierra, toda la tierra nos muestra la dependencia de Dios. No solamente el ser humano, sino el animal, la planta, todo muestra la dependencia de Dios. David también entendió la confiabilidad de Dios para confiar. Sí, él sabía que Dios era una fuente perfecta para confiar. Él no confiaba en cualquiera, pero halló una fuente confiable en Dios. Y hay un versículo del Salmo, vamos al Salmo, vamos a ver harta Biblia, así que prepárese. El Salmo 18. ¿Quiénes trajeron Biblia? ¿Quién no trajo Biblia? ¿Ustedes por qué no trajeron Biblia? Ustedes dos. ¿Edison tiene Biblia? ¿Sí? Y usted también tiene Biblia, joven. Daniela, ¿por qué no trajo Biblia? Ay, Natalia, ¿por qué no trajo Biblia? Venir a la iglesia con Biblia sin Biblia, perdón, es como ir al colegio sin cuadernos, como ir a la universidad sin que apuntar. Eso en el celular no vale. ¿Qué les dije? Salmo 18:2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así de grande veía David a Dios. Él lo veía como su roca, una roca como es fuerte, ¿verdad? Decía, Dios es un Dios fuerte, así que será mi roca. Un castillo mío, un castillo como es grande, es hermoso, es ostentoso. Así él veía a Dios, grande, hermoso. Fortaleza mía. Él tenía toda su confianza puesta en Dios. Él dependía totalmente de Dios. Y depender de Dios no es decir, bueno, Dios, no tengo trabajo. Provéeme un trabajo, pero no hago nada para conseguir ese trabajo. Me la paso durmiendo, me levanto a las 10 de la mañana, no hago lo más provechoso que hace respirar. No hace nada por conseguir ese trabajo. ¿Ustedes creen que ahí están dependiendo de Dios? ¿Dios puede hacer algo ahí? No. Te dice, Dios, ayúdame a conseguir un trabajo, pero busca, manda hojas de vida, está pendiente, no sé, es activo, busca la manera de conseguir el trabajo, pero depende de Dios y confía en Dios que Él le proveerá trabajo. Amén. Esa es la dependencia que nosotros necesitamos. No decir, veía un ejemplo que decía, no es como el conductor que va a viajar. Dios, en tus manos pongo el camino y deja el volante ahí y no maneja. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a estrellar, se va a matar. Esa no es la clase de dependencia de la que vamos a hablar hoy. Esa dependencia es tóxica, ojo con eso. Entonces vamos a ver unos personajes que dependieron de Dios. ¿A quiénes se le viene a la mente? Unos personajes de la Biblia que ustedes digan en este momento, ellos dependieron de Dios. Steven. ¿Sí es Steven, verdad? Claudia, ¿no? ¿Cómo es? Esteban. ¿Qué personajes dependieron así que usted se acuerde? Así, César, David, muy bien, Daniela, Henao, David, María José, ¿quién? Esther, claro, uy, Esther, buen ejemplo, ¿quién más? Pablo, claro, José, ¿quién más? La Biblia está llena de personajes que dependieron de Dios. Vamos a ver 4. Y el primero es José. Les cuento que cuando estaba haciendo la prédica, este pasaje de José me encantó. Y está en Génesis. Vamos todos a Génesis 50, 15, 20. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y le enviaron a decir a José, tu padre
mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hacemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La historia de José, la mayoría no la sabemos, ¿no? Los hermanos lo vendieron, él fue esclavo en Egipto, tuvo que pasar por un montón de pruebas y bueno, por la misericordia de Dios llegó a ser gobernador de Egipto. Pero en todo ese recorrido de ser esclavo, de que lo maltrataran, de que lo blasfemaran, porque mintieron, ¿sí? Lo calumniaron, él jamás dejó de depender de Dios. Si ustedes leen la historia de José, él siempre se mantuvo firme en esa dependencia de Dios. Y algo que me encanta aquí es que los hermanos vienen arrepentidos de todo el mal que le habían hecho y le dicen, acá somos sus esclavos, haga con nosotros lo que quiera. Y él les dice, no, ¿acaso soy yo Dios? No, si Dios permitió que ustedes hicieran eso, por algo sería. Y vean los resultados, me fue bien. Después de mucho tiempo, después de tanto dolor, aquí estamos. Y algo que me encantó más es que dice, y les habló al corazón. Las palabras de José no eran de soberbia, porque él podría hacerlo. Podía decirle, sí, quieren ser mis esclavos, perfecto, acá me les voy a cobrar todo. No, él lo hizo con un amor hacia sus hermanos y dispuesto a perdonarlos porque él siempre dependió de Dios. Él sabía que aunque fuera la prueba más dura, su dependencia estaba en él. Otro personaje, David. Sí, como sabemos, David fue perseguido mucho tiempo por Saúl. Y David hubiera podido coger una espada y decir, yo me voy y me lo enfrento y lo mato, así como maté a Goliat. No, él no hizo eso, él siempre clamó a Dios en medio de su angustia y de su preocupación. Él decía, es preocupante, me está pasando esto, me está doliendo, pero prefiero poner todo en manos de Dios. Y vemos que Dios lo libró de esto. Vemos también a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí saben quiénes son? Los amigos de Daniel. Y a ellos, por no reverenciar al rey, por no obedecer, a no orar a Dios, los mandaron al horno de fuego. Ellos no podían hacer nada, no podían cambiar la decisión del rey, no podían hacer que el horno se cerrara para siempre, no podían apagar el fuego, no. Ellos dijeron, acá fue Dios mío, a tu voluntad, y se metieron al horno. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Melissa sabe qué pasó cuando los metieron al horno? ¿Pipe sabe qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No les pasó nada. Salieron. Daniel, tiene que alzar más la mano, Chino. Yo. Hola. Hola. Ellos se metieron al horno y si no estoy mal apareció un ángel ahí del cielo y después ellos salieron así como así ya. ¿Así? No les pasó nada. Dios los guardó y dependieron totalmente de Dios. ¿Ustedes creen que ellos estaban preocupados? Obviamente estaban preocupados, tal vez tenían temor, pero su dependencia ¿en dónde estaba? En Dios. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue con Moisés hasta la mitad del monte. Josué fue uno de los 12 espías y los 10 espías que mandaron 2 espías a ver cómo era la tierra prometida. Y 10 espías vinieron acá con un reporte negativo. Decían, no, esa gente es muy grande, que vamos a entrar nosotros por allá, no, quedémonos acá, estamos bien. Pero 2 espías, que fueron Josué y Caleb, vinieron con un reporte positivo. Y yo me preguntaba, ¿por qué si los 12 vieron lo mismo? Porque ellos llegaron con un reporte positivo. Y el comentarista decía, es que Josué y Caleb habían visto las promesas que Dios le había hecho al pueblo. Y ellos confiaban en esa promesa. Y dijeron,
pues si Dios dijo que nos iba a dar todo esto, yo confío en eso. Y fueron y dieron un reporte positivo. Estaban dependiendo y estaban confiando en que Dios, si lo dijo, lo hará. En cambio los otros dijeron, no, eso está muy grande, ¿ustedes qué nos van a meter por allá? No. ¿Va a decir algo, Juanito? Y hay muchos, hay muchísimos. Esther, Ruth, hay muchísimos más personajes, los invito a que los lean. Personajes que no dependieron de Dios. ¿De quiénes se acuerdan? ¿Quiénes? Goliat. Sansón, ¿sí? ¿Quién? Jonás. ¿Quién más? Judas. ¿Quién más? Bueno, hay muchísimos más que no dependieron de Dios, ¿verdad? Y pues Sansón. Sansón tenía todo para depender de Dios, pero él decidió tomar el control. Él no se dio el control. Y él dijo, yo me meto con esta vieja y no pasa nada. Yo tengo el control. ¿A mí qué me va a pasar? Nada, yo tengo el control de lo que yo haga con ella. Y resulta que fue al revés. ¿Sí? Él no dependió de Dios para ninguna de sus decisiones. Siempre estuvo, nosotros tenemos algo y es que creemos que lo que nosotros decimos así es. Y nos hablan y nos dicen y la palabra nos muestra, pero seguimos firmes en la posición que como nosotros decimos así es. Y le pasó a Sansón. ¿Dependió de Dios? No. Saúl fue ungido para ser rey. Él iba caminado a lo que era Dios, pero tomó una mala decisión. Y Dios dijo, papá, fuera de ahí, porque no me sirve. Usted no dependió de mí para tomar sus decisiones. Hizo lo que se le dio la gana, chao de ahí, y decidió poner a David como rey. Y que no nos pase eso. Que Dios diga, usted no dependió de mí, va por ahí, no me sirve. Difícil. Y ahora, ¿y cómo así de depender? ¿Cómo hago yo para depender de Dios? ¿Cómo lo hizo toda esta gente? Pues vamos a ver unos pequeños tips. Y el primero, la oración, muchachos. Si usted no ora, no está en nada. ¿Por qué la oración? ¿Qué hace la oración en nosotros? Cuando nosotros oramos, entre otras cosas, estamos reconociendo el poder de Dios, estamos dando gloria a Dios y estamos mostrando nuestra dependencia a Dios. Dios sabe todo lo que nosotros tenemos necesidad, pero si usted no lo habla, Dios dice, pues este tiene el control. Yo sé que él necesita para comer, pero si no me dice, pues que mire a ver cómo se consigue porque yo no. Si no me hablan a mí, no. Y cuando nosotros oramos, creamos una comunicación con Dios, creamos una relación con Dios, estamos directamente con Él. Entonces, imagínese un cristiano que no ora, ¿es cristiano? No puede decirse cristiano porque ¿qué relación tiene con Dios? ¿Usted cómo conoce a alguien si no habla con ella o con él? ¿Cómo hace amigos? Por telepatía, no creo. Mirándolo, tampoco creo. Tiene que hablarle. Así es con Dios. Dios necesita que nosotros hablemos con Él, que nosotros le digamos, Dios, necesito unos zapatos, así sea lo más mínimo, muchachos. A veces nosotros como que le damos poca importancia a unas cosas. Y en diciembre, cuando estaban contando sus testimonios y cómo habían orado por ellos, uno decía, ¡uy, magnífico! La fe que tienen las personas y el poder de la oración de ellos, porque para uno orar tiene que tener fe en que Dios va a cumplir eso. Y puede durar mucho tiempo orando por lo mismo, pero su dependencia está en Dios. Entonces, Daniela decía, cuando Dios no responde, ya respondió. A veces ya dio la respuesta y nosotros ahí metidos. Pero orar siempre va a ser la primera clave para que nosotros dependamos de Dios. Segundo, leer la Biblia. Cuando nosotros no vamos a obtener respuestas, muchachos, con una voz audible, ¿sí? Que usted diga, Dios, necesito para comer, y Dios le responda, ya le mando. No. Sí, eso no va a pasar. Dios no habla así. Dios habla por medio ¿de qué? De su palabra. Así que si usted, por ejemplo, dice, Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Acá está, papá. Lean la Biblia. Cuando nosotros no leemos la Biblia, estamos débiles. Porque esto nos fortalece. Leer esas historias de José, de David, de Esther, de Ruth y ver cómo dependieron de Dios y ver Dios cómo lo sustentó, lo fortalece a uno. ¿Para qué? Para depender de Dios, para ver qué responde Dios a nuestras oraciones. A veces estamos orando por algo y empezamos a leer la Biblia y Dios nos responde. Es maravilloso, eso es hermoso.
Además, muchachos, leer este libro es fascinante. Usted cuando empieza a leer la Biblia se empieza a enamorar de ella, se empieza a enamorar cada día más de Dios, de lo hermoso que es Dios y empieza a depender más de Dios, empieza a confiar más en Dios. Lo tercero es hacer lo correcto. ¿Y cómo hago yo lo correcto? Y debemos hacer lo correcto en todo momento, siempre. ¿Y qué es hacer lo correcto? Daniel me ponía un ejemplo de, usted, Felipe, saca un carro fiado y lo va a pagar a 5 cuotas, pongámosle 5 cuotas. La primera cuota, dijo, no lo están afanando, no lo están apurando para que pague. Entonces, él tiene la plata de la primera cuota y en vez de irse a pagar la cuota del carro que debe, prefiere irse a comer con Vanessa. Vanessa, mala influencia. Prefiere irse a comer con Vanessa. Y no paga. Se van de viaje, se van de paseo, no paga. La segunda cuota, la misma cosa. La tercera, la cuarta, llega a la quinta y el tipo le dice, ajá, no me ha pagado el carro, papá, ¿qué pasa? Y él, ay, es que no hizo lo correcto. Lo correcto era, tengo la plata, voy y pago. Porque debemos ser correctos en todo lo que nosotros hagamos. Yo tengo un amigo que él trata de buscarlo lo torcido a todo. Si uno le dice, venga, uno por ahí no se puede meter porque está prohibido, le dice, metámonos, por allí abrimos un camino y se mete toda la gente. Pero que no se puede porque está prohibido. Pero si yo digo que sí, sí. Y le busca lo torcido a todo. Y yo no sé cómo le iré de ese amigo, pero imagínense, tenemos que hacer lo correcto en todo, muchachos. Nuestra manera de vivir debe ser recta. Debemos parecernos a Cristo lo más posible. Pensar en situaciones difíciles que a veces no sabemos qué hacer. A veces una mentira nos saca de un apuro. Pero nosotros debemos pensar, ¿Jesús haría esto en mi lugar? ¿Será que Jesús tomaría esta decisión? ¿Jesús actuaría de esta manera? Y es difícil, muchachos. Es difícil, pero es un reto. Es un reto que debemos ponernos día tras día tras día, tratar de ser más como Jesús. En esto también va el de nosotros ser y hacer un sacrificio. Vean, orar no es nada fácil. Orar en la mañana, ¿quiénes han orado en la mañana? Levantarse uno temprano no es fácil, es difícil, pero le dedicamos tiempo a todo. Le dedicamos tiempo al trabajo, le dedicamos tiempo al estudio, le dedicamos tiempo a la comida, a los amigos, a todo. Y porque a Dios no le podemos sacar un tiempo si es que Él está pendiente de nosotros en todo momento. Debemos sacrificar cosas, debemos sacrificar de pronto salidas por estudiar la palabra, debemos sacrificar sueño para levantarnos temprano a orar. Son sacrificios que hay que hacer, pero ¿valen la pena? Valen la pena porque usted está acercándose más a Dios y está dependiendo más a Dios. Ser un sacrificio y hacer un sacrificio es dejar de luchar por nosotros mismos, dejar de confiar en que nosotros somos fuertes, somos valientes y nosotros solos podemos hacer todo. Cuando nosotros dependemos de Dios, renunciamos a eso, renunciamos a mi opinión, renuncio a lo que yo soy, renuncio a lo que yo creo, renuncio a lo que yo quiero por lo que quiere Dios. Y es difícil dejar de ser egocéntrico, es difícil dejar de ser muchas cosas, sí, es difícil depender de Dios. Pero imposible no es. Permaneciendo en Cristo, muchachos. Esto es fundamental para nosotros aprender a depender de Dios. Y permanecer en Cristo es que usted dé testimonio en donde usted vaya, ¿sí? Que hay cosas que nosotros decimos, es que son pequeñitas, yo las hago y no pasa nada. Yo me fumo un cigarrillo y es que yo no me voy a volver marihuanero, me estoy fumando un cigarrillo. Es que yo me estoy tomando una cervecita, no estoy haciendo nada malo, es una cervecita. ¿Usted cree que ahí está permaneciendo en Cristo? No, está haciendo todo lo contrario. Por estar en una cervecita y de una cervecita se puede ir emborrachando, por estar de un cigarrillito a un cigarrillito se puede ir. Vean, muchachos, cuando yo entré a la universidad, cuando yo entré a la universidad, yo estudio en Valledupar y Valledupar es una ciudad rumbera, ¿sí? Allá a la gente le gusta el baile, le gusta todo y a mí me invitaban mucho a discoteca y pues yo estaba aburrida, yo quería salir, quería conocer y fui una vez a discoteca. Entonces dije, no, yo no bailo, yo no voy a bailar. La segunda vez fue a discoteca, yo no bailo, no. La tercera vez fue a discoteca, y ¿en qué pasó? Resulté bailando. Entonces,
Yo después llegué a mi casa y yo como que recapacité, pero yo dije, no, no está mal, nadie me vio. Me llamó una hermana de acá de la iglesia y me pegó una lavada y una planchada, pero ni se imaginan. Yo dije, esta mujer, ¿cómo se enteró que yo hice eso? Pero ahí recapacité, yo dije, no puedo permitirme esto, no puedo permitir la cosa más mínima que me aleje de Cristo. Yo tengo que permanecer. Y si esto me es piedra de tropiezo, tengo que dejarlo hacer. Imagínense donde a esta hora hubiera pasado un hermano de la iglesia y me hubiera visto a mí. Iba a ser yo también piedra de tropiezo para ese hermano porque está viendo mi ejemplo. Tenemos que, cuando nosotros permanecemos en Cristo, desechamos lo más mínimo que nosotros decimos, ay no, eso qué va a tener de malo. No, 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 eso no tiene nada de malo. Pero nosotros sabemos que sí tiene algo de malo. Hay cosas culturales que decimos, eso es cultura. Esa es parte de nuestra cultura. Los costeños, aún así los cristianos, si alguien, ojalá no me estén viendo, nadie va a ayudar. Aún así los cristianos son vulgares, muy vulgares. Y ellos dicen, es parte de nuestra cultura. ¿Ustedes creen que eso justifica que sean vulgares? No justifica. Y yo me aterraba, yo decía, una persona de la iglesia diciendo esa palabra, y yo le dije, me dijo, es parte de la cultura, los costeños somos así. No es que los costeños somos así, si permanecemos en Cristo debemos parecernos a quién, a Cristo. Y cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, no estamos dependiendo de Cristo. Y algo se me fue, ¿cuál es el punto? Digamos que es el séptimo, porque no me acuerdo. Es no preocuparnos. Cuán difícil es no preocuparnos. ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no ha tenido preocupaciones? Todos, ¿verdad? Todos hemos tenido preocupaciones. Y Dios se preocupa por nosotros. Les decía que en el Salmo 104 muestra que Dios se preocupa por su creación. Dios se preocupa por tener los pajaritos alimentados, porque las flores estén hermosas. ¿Cuánto más no se va a preocupar por nosotros? Y nosotros nos preocupamos por cosas mínimas, muchachos, y renegamos por unas cosas, mejor dicho, vean, con el permiso de Daniel, esta semana fuimos a ver una bocatoma. Y Daniel me destapó algunas cosas de la bocatoma para que yo viera, y bueno, yo cuando a mí me pasa algo o me corto o algo, a mí me da rabia y yo refunfuño por todo y sí, es feo. Yo no sé en qué momento Daniel se estampó con tal concreto. Sí, él se raspó aquí la mitad de la cara, ustedes le ven acá, él se raspó aquí. Yo no sé cómo, sí, pero Daniel lo único que dijo fue, bueno, gloria a Dios. Yo, pero este hombre, ¿cómo va a decir, bueno, gloria a Dios, si es que se estampó ahí, sí? Y estaba cachorreando sangre, se lavó la cara en el río. Bueno, gloria a Dios, vámonos. Y yo me quedé mirándolo yo. ¿Cómo así? Él no se preocupó por el golpe, él no se quejó en el camino, no dijo absolutamente, no mencionó para nada el golpe. Él se fue normal. Yo tengo otro amigo, un hermano, no les voy a decir cuál hermano para no hacerlo quedar mal. Ese hermano mío se corta lo más mínimo y él se incapacita al mismo. Ya me corté el dedo, no puedo lavar la losa. No puedo lavar la losa, no puedo coger la escoba, no puedo tener negocio y se acuesta todo el día. Porque se cortó el dedo. Y todo el día se aqueja y es una preocupación porque ese dedo, de verdad, son cosas minúsculas. Y es una preocupación porque se cortó el dedo, porque no puede hacer nada, pero es una cosita de nada. Así como esa cortadita de nada, mi hermano, nosotros nos preocupamos por unas pendejaditas, por unas cositas, ¿sí? Por unas cosas insignificantes. Pero también hay problemas grandes, ¿verdad? Hay cosas grandes que nos preocupan. ¿Y cómo no preocuparnos? Pero hay que poner en práctica, muchachos, esa dependencia de Dios. Vean, yo soy una persona que a mí me gusta tener todo en control. A mí me gusta tener todo bajo control, ¿sí? A mí me gustaba tener que si yo iba a hacer algo en la universidad tenía que ser perfecto. Y si no me salía como yo lo había puesto, me enfurecía. Yo tengo un genio súper volado y una cosa horrible. Y así es con el dinero. A mí me gusta ser muy ordenada con el dinero. Y en Valledupar yo pues trabajaba para poder transportar mi comer. Y una vez tenía 2.000 pesos. Y yo estudiaba de lunes a sábado. Y ese sábado salía a las 2 de la tarde a la 1:30 de la universidad y tenía ensayo en la alabanza en la iglesia a las 3. Era o almorzaba o me iba, porque la iglesia queda a 4 horas a pie y a 2 horas en bus. Y yo dije, si llego a la casa a almorzar, no tengo cómo irme para la casa, para la universidad, para la iglesia.
Y si no almuerzo, pues voy a tener hambre todo el ensayo. Y yo iba así súper preocupada por esos muchachos porque yo tampoco había desayunado, entonces imagínense el hambre que tenía. Y yo dije, me voy a servir a Dios. Yo no me voy a preocupar más. Dios, tú verás. Yo me voy así, tú verás si me alimentas. No, mentiras. Yo me fui para el ensayo terminó a las 5 y había una muchacha con la que yo no, o sea, nosotras no nos caíamos bien, pues. Y me dijo, terminó el ensayo, ella vivía cerca de la iglesia y me dijo, ¿tiene hambre? Yo estaba que le decía, claro. Yo no tengo hambre. Me dijo, sí, tiene hambre, camino le doy comida. No, yo no lo pensé 2 veces, yo me fui con esa mujer. Muchachos, eso que parece pequeño caló tanto mi corazón, tanto, eso a mí me marcó tanto porque Dios sabía que yo llevaba todo el día sin comer. Y puso a esa mujer con la que nos llevábamos tan mal para que me diera mi comida. Y yo desde ese día dije, voy a aprender a depender de Dios porque es tan difícil soltar el control, es tan difícil ceder el control de Dios y saber que uno no tiene la forma de hacer algo. Hay situaciones en las que uno no puede hacer nada, por más que usted se esfuerce, no puede hacer nada. Lo único que tiene que hacer es dejárselo a Dios. Ya agotamos posibilidades, hicimos todo lo que pudimos y dijimos, no dio ninguna a Dios. Desde el primer momento antes de agotar posibilidades, nosotros debemos confiar en Dios. Y cuando ninguna de las opciones que tenemos nos funciona y Dios decimos, Dios, pero no nos estás respondiendo, ¿qué pasa? Hay que confiar en Dios. Muchachos, Dios ha sido tan hermoso. Desde que yo empecé a poner en práctica, aún me falta mucho, porque a ella me encanta tener el control de todo y a mí me falta mucho por aprender a depender de Dios. Pero desde que yo empecé a depender, a intentar depender de Dios, les cuento que mi vida ha cambiado en un 100%. Hay cosas que pasan, les digo, una vez les contaba que mi mamá y yo tenemos, en la casa como que todo el mundo tiene el genio bien volado, pero mi mamá y yo pues somos las más grandes. Entonces, tenemos el genio bien volado las dos. Entonces, cuando mi mamá se pone brava, se desquita conmigo porque yo soy la más grande. Y yo le contesto, ¿ustedes cómo creen que se va a poner esa mujer? Se estalla de la piedra. Y empezamos ahí en la casa con un vaivén de vainas y peleé y peleé. Y desde hace un tiempo para acá, mi mamá se desespera por cosas que pasan en la ferretería, en la casa. Y yo no sé de dónde, cómo Dios me calla a mí la boca para yo no responder. Hay cosas que pasan en la casa que son preocupaciones grandes y mi mamá cuando se preocupa se le nota y todos sabemos que se le nota y nos preocupa a nosotros, pero yo no sé de dónde, cómo Dios ha hecho para que nosotros nos controlemos, para que nosotros digamos, bueno, vamos a buscar una solución, vamos a orar por esto, es algo increíble, sí, que si usted no lo experimenta, tal vez no lo va a entender. Digamos que el primer paso para nosotros poner en práctica todos estos tips es darnos cuenta que no tenemos el control de nada. A veces creemos que tenemos el control de todo. Es aceptar que sin Dios no somos nada. Es aceptar que necesitamos depender de Dios para todo. Y estamos empezando año. Póngase esa meta. Póngase esa meta de así sea la cosa más minúscula. Póngala en oración. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de orar, de decirle a Dios que necesitamos, de agradecerle por lo que nos ha dado, las cosas cambian. Veía una youtuber que decía que ella mes tras mes escribe sus metas, digamos, enero escribe las metas para enero, las peticiones para enero. Y a final de mes se sienta y empieza a chulear. Hice esto, se cumplió esto, pasó esto. Ya. Cuando ella empieza a chulear, ella dice, el ver cuán fiel ha sido Dios me lleva a adorarlo. El recordar todo lo que Él hizo me lleva a adorarlo. A veces somos tan ingratos, muchachos. Dios hace unas cosas por nosotros y ¿cómo le pagamos nosotros? De la peor manera, alejándonos de Él. Agarramos alguito de platica, le pedimos a Dios que nos ayude económicamente, agarramos platica, nos vamos, nos olvidamos de Dios, porque la gente cree que depender de Dios solamente es cuando estamos mal. Y dependemos de Dios en todo momento. Y bueno, para terminar, muchachos, el proceso de aprender a depender puede ser doloroso. Necesita que desechemos ¿qué? Nuestra autosuficiencia, nuestra voluntad, nuestro egocentrismo, nuestros intereses,
bueno, necesitamos desechar nuestra propia sabiduría. A veces creemos que no la sabemos todas. Necesitamos desechar la religiosidad. Necesitamos desechar tantas cosas para depender de Dios. Y necesitamos aprender más de Dios. La confianza de un cristiano, de nosotros como creyentes, no debe estar basada en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad para servir, en nuestras posiciones materiales, en nuestros títulos, en cuántas cosas. No debe estar basada en eso. Nuestra confianza debe estar basada siempre, siempre, siempre en Dios. Que el motivo principal por el que usted venga a esta iglesia sea siempre Dios. Que cuando usted cante, el centro de su vida, de verdad, sea Dios. Porque, bueno, Dios es suficiente para suplir todo, muchachos. ¿Y eso cómo se aprende? Poniéndolo en práctica. ¿Sí? Cuando usted experimenta ese amor de Dios, cuando usted experimenta cómo es depender de Dios, créame que el chip se le cambia. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es difícil no preocuparse? Es difícil. ¿Es difícil orar todos los días? Es difícil. ¿Es difícil leer la Biblia? Es difícil. Pero todo depende de la voluntad que tenga usted y de las ganas que quiera tener de acercarse más a Dios. Vea que esta meta, que este año, una de nuestras metas sea esa, depender de Dios. Qué lindo sería que a final de año contaran esos testimonios, pero de dependencia de Dios. Que dijeran, yo dejé todo en manos de Dios. Dios verá cómo hace. Él hará su voluntad. ¿Nos va a preocupar un poco? Sí, puede que nos preocupe, pero ahí está nuestra dependencia. Desde el día 1 hasta el día 365, 366, Dios debe ser nuestro centro y nuestra dependencia debe ser de Él. Amén. Amén.